un poco de introducción. Les mandé las notas a algunos que no las había revisado, que no los había encontrado. También les mandé la pauta para que ustedes verificaran ahí, porque me estaban preguntando algunos que obviamente cuáles habían sido los criterios para evaluación. Entonces les mandé la pauta desarrollada y ustedes pueden revisar cada uno de los componentes del problema: planteamiento, la gráfica, el valor de prueba, etcétera, y la respuesta paso a paso. Y en la prueba, cuando se las mandé, ahí decía cuánto valía cada uno de los componentes del desarrollo del ejercicio, para que ustedes puedan ir verificando. Lo otro es que hace un par de horas les mandé unos videos tutoriales, como se los había comentado el jueves, para que ustedes los vayan viendo, ya que con esos videos tutoriales ustedes van a hacer el laboratorio de Excel. Yo les voy a ir mandando también por capítulo qué problemas van a ir desarrollando en Excel, de acuerdo a ese instructivo que está en los videos tutoriales. Por eso es que es necesario que los vean, tienen que irlos viendo poco a poco, porque si no me equivoco son 8 videos tutoriales y tienen que irlos viendo, porque así como está explicado en los videos, así es como ustedes van a desarrollar los problemas que yo les indique por capítulos. Ya les había explicado también que este laboratorio en Excel es grupal. Ustedes van a tener que ponerse de acuerdo cómo lo van a desarrollar en grupo, y luego al momento de entregármelo me mandan un solo laboratorio de Excel por carpetas o por pestañas dentro del archivo. Pestaña 1, ejercicios desarrollados del capítulo 8 o prueba de hipótesis. Ahí hay todo tipo de ejercicios, desde lo más sencillo que empezamos a ver al inicio de la clase, que es prueba de hipótesis de medias, prueba de hipótesis de proporciones, etcétera, hasta los últimos temas que vamos a ver en el último parcial. Pero les repito, es algo que tienen que irlo haciendo poco a poco para que no les vaya a agarrar el tiempo. Este laboratorio de Excel tienen que entregarlo por tarde, yo les voy a dar la fecha, antes de que se haga el último parcial o la última prueba, porque vale puntos acumulativos, y el objetivo es que cuando se haga la última prueba ustedes ya tengan todo evaluado, porque ya luego va el último examen de reposición y ya no va a haber tiempo de que ustedes puedan seguir trabajando en cualquier actividad que está contenida en la clase. Entonces hay que sacarlo todo. Ok, jóvenes, bueno, después de esa introducción, como les había comentado, vamos a seguir con la segunda prueba. Esta segunda prueba es parte del conjunto de pruebas que se llaman suma de rangos. El jueves vimos la pruebita de la prueba U de Mann-Whitney, que es una prueba para cuando las variables no se comportan normalmente y queremos identificar o probar si hay alguna diferencia significativa en dos promedios, entre dos medias. Hicimos un ejercicio y ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero con esta otra herramienta que se llama Kruskal-Wallis. Siempre es suma de rangos, pero para cuando hay más de dos medias. Eso es importante que ustedes lo sepan diferenciar. Si es una prueba no paramétrica, para dos medias utilizan la herramienta U de Mann-Whitney, y si es para más de dos medias, entonces se utiliza esta herramienta que se llama Kruskal-Wallis, que está en el libro de texto digital que les compartí en la página del libro, la página 634 del libro. Dice solución de un problema usando la prueba de Kruskal-Wallis, y ahí explica en qué caso se utiliza en más de dos medias, y ponen un ejercicio que es el que yo les voy a ir explicando para que ustedes lo vayan siguiendo.
y puntualizar los aspectos más importantes, porque el procedimiento ya sabemos que es el mismo. Planteamiento del problema. En este caso, de lo que se trata el problema es identificar, dice, si hay una diferencia significativa o determinar si hay una diferencia significativa entre la efectividad de 3 métodos de entrenamiento que se utilizan en una escuela o en una institución de enseñanza. Estos 3 métodos son a través de videocassette, a través de audiocassette y a través de aulas, a través de sesiones presenciales en el salón de clases. ¿Cómo se va a medir la efectividad? Porque es un criterio que hay que definirlo. ¿Cómo vamos a medir la efectividad? Bueno, a través de lo que obtienen los estudiantes en las evaluaciones a través de cada uno de los métodos que fueron capacitados. Esa información está aquí en la tabla 14-6. Dice calificaciones en el examen escrito de 20 pilotos, estudiantes capacitados con 3 métodos. Entonces, en resumen, lo que se quiere determinar es si hay una diferencia significativa en las calificaciones promedios de los estudiantes que fueron capacitados con uno de esos 3 métodos de capacitación o de entrenamiento. Les repito, videocassette, audiocassette y clases en el salón. Ahí está el dato obtenido de los resultados de las pruebas. En la siguiente tabla, 14.7, es donde se trabaja ya. Ahí se hace la asignación de rangos, tal y como se los expliqué el jueves. La metodología es exactamente igual, porque esta herramienta es para... A ver, creo que hay un... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, es que estoy escuchando un retorno. La verdad es que sí se escucha como un eco. ¿Y que tiene el micrófono pendiente? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. No sé qué pasaba, pero se escuchaba un retorno. Les estaba explicando entonces que este segundo paso, que es exactamente el mismo que les expliqué el jueves, es asignar un rango siguiendo la misma metodología. Enumeramos los rangos. Por si acaso tienen alguna duda todavía. Los rangos se enumeran en forma correlativa, en forma ascendente. Rango 1, 2, 3, 4 y rango 5, etcétera, etcétera, hasta el finalizar. De tal forma que el último rango tiene que coincidir con el número total de elementos que fueron muestreados o que fueron investigados. En este ejercicio se mira que fueron 20 elementos y ustedes se fijan al final de la tabla 14.7 tenemos el rango número 20. Eso es una forma de verificar que hemos trabajado bien. De la misma forma, se identifica el dato menor en la tabla 14.6, donde nosotros tenemos los datos observados. Y vemos en este caso que el dato menor es 50. Entonces, ese 50 lo asignamos al rango 1. Eso sería calificaciones. De rango 1 es la calificación más baja, 50. Y después vamos identificando, después de 50, qué calificación sigue para seguirle asignando el rango que corresponde, 55, por ejemplo, para el rango 2. Y es recomendable ir marcando para evitar que se nos vaya
quedar un número por fuera o que lo vayamos a repetir, etcétera. Luego el rango 3 le corresponde a 57, que es el número que sigue. Solo les voy a hacer una muestra de unos 5 numeritos nada más, porque el procedimiento es bastante sencillo. Es más de tener un poco de cuidado para que no se vaya a quedar ningún número por fuera. Luego el rango 4 es el número que sigue, que es 65. Y el rango 5 es 68, que es el número que sigue, etc. Así, seguimos. El único cuidado que hay que tener aquí es lo que yo les explicaba la clase anterior cuando se repiten los datos. Si tuviéramos más de un dato repetido, 2 datos, 3 datos repetidos, se promedian los rangos. Recuérdense que lo que se promedian van a ser los rangos y se asigna el promedio a los datos repetidos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 65 y 65, entonces tendríamos que promediar 4 más 5 son 9. Entre 2, entonces ahí 4.5 y 4.5. Se le pondría 4.5 acá y 4.5 acá. Si estuvieran repetidos estos 3 datos, habría que promediar 3 más 4 más 5 entre 3, y a estos 3 datos que están repetidos se les asigna el mismo promedio. Ese es el único caso especial que hay que tener en cuenta acá, porque lo más seguro es que alguno de los casos que uno enfrenta va a tener datos repetidos. Eso es muy probable que va a tener datos repetidos. Bueno, una vez hecho la tablita, que es donde se concentra el mayor trabajo, porque entre más datos haya, esto va a llevar más tiempo. Aquí, pues, digamos que es relativamente fácil, 20, 30 datos se puede hacer. Y en este caso, para esta herramienta, sí se utilizan rango 1, o sea, R1, R2 y R3, porque en la fórmula de la prueba anterior, o sea, la prueba de U, de Mann-Whitney, solo se utiliza, como tenemos R1 y R2, solo se utiliza R1. Mientras que acá, si ustedes se fijan en la fórmula del estadístico K, sí se utiliza todo. El estadístico K, que es el estadístico de prueba, es K, dice que es igual a 12 n, o sea, el total de datos por n más 1 por la sumatoria de r al cuadrado sub j, o sea, todos los r's, por eso aparece sub j con n entre n sub j, o sea, entre su respectivo n. Todo esto sería menos 3, una vez que hagamos todo esto, menos 3 por n más 1. Es una fórmula bastante grande, pero es sencilla. Si nosotros aquí sustituimos los datos, 12, que es una constante, y tenemos n, que son 20 datos que se observaron, por n más 1, o sea, por 21. Y aquí abrimos para esta operación, porque aquí van todas las n's y todas las r's. Como son 3, porque hay una r para cada muestra, porque recuérdense que r es la suma de los rangos asignados a los elementos de esa muestra. En este caso tenemos 3 métodos, entonces vamos a tener r sub 1, r sub 2 y r sub 3. Por lo tanto, r sub 1 es 61, que quiere decir que los elementos asignados a los rangos, o los rangos asignados a los elementos de la muestra 1, sumaron 61 al cuadrado entre su tamaño de esa muestra, que son 6 elementos, los 6 elementos que se muestrearon del primer método. Ahora vamos con el otro. Los rangos que se sumaron a los elementos de la muestra 2 sumaron 42 al cuadrado y fueron revisados 5 elementos. Y el último,
los rangos asignados a la tercera muestra, a los elementos de la tercera muestra, da 107 al cuadrado entre 9 elementos. Entonces aquí cerramos este corchete porque todo esto hay que sacarlo de forma independiente. Y sigue la fórmula menos 3, que es una constante. Es parte de la fórmula, ¿verdad? Menos 3 por n más 1, o sea, por 21. Y el desarrollo de toda esta formulita es lo que me va a dar mi estadístico K. Entonces K de acuerdo a este procedimiento me da 1.143. Les recomiendo, jóvenes, que agarren su calculadora cuando termine la clase o en su momento y desarrollen todo este procedimiento. Muchas veces el estudiante se confunde o se equivoca o comete errores en el procedimiento aritmético para desarrollar estas fórmulas. Entonces practíquenlas. Hay que sacar todo este producto de acá, pero primero hay otros subproductos que sacar. Por ejemplo, elevar al cuadrado este, después dividirlo, elevar al cuadrado y dividirlo. Sacar este producto. Y después hacer estas otras dos operaciones. Dividir esto, multiplicarlo, dividirlo y restarlo de este 3 por 21 para que le dé 1.143. Una pequeña alteración en el procedimiento del desarrollo de esta lógica aritmética le va a dar un número diferente. Por eso yo les digo, practíquelo con este que ya está desarrollado y usted vea cuál es el procedimiento a seguir. Porque si hace un paso diferente, es muy probable que no le va a dar este 1.143. Ese es el valor de prueba. Y seguimos con la metodología. Licenciado. Dígame. Disculpe, el 61 al 42 y el otro número, ¿cómo fue que lo sacó? Esto es lo que yo les estaba explicando el jueves, que es la suma, esta es la suma de los rangos, la suma de los rangos asignados a los elementos de la muestra 1. Recuérdense que cada muestra tiene sus propios elementos. En este caso, la muestra 1 son los videocassettes. Entonces, habría que ir a ver al cuadro, a la tabla 14.7. Videocassette es, por ejemplo, aquí lo identificaron por BC. Entonces usted va a ir buscando BC de videocassette en la tabla 14.7. Y el dato de 55 tiene asignado un rango 2. Entonces usted suma ese 2, sigue buscando videocassette. Allá más abajo ahí está el rango 6. Entonces suma el rango 2, suma 2 más 6 más 7, que es otro rango que tiene videocassette, y sigue buscando los rangos de videocassette 12, 15, y por último está el rango 19. Al sumar esos números, le tiene que dar 61. Y siguiendo la fórmula, lo eleva al cuadrado y luego lo divide entre 6. Ahora va con el otro rango, que es los rangos asignados a audiocassette. Audiocassette están identificados aquí en la tabla 14.6 por AC de audiocassette. Entonces ahí va buscando en la tabla 14.7 los rangos asignados a audiocassette. Si usted se fija, por ejemplo, el primer rango asignado a audiocassette es 3. Entonces suma 3 más el otro rango que es 4. Sigo buscando audiocassette, es 9 y 10. Y así va sumando cada uno de los rangos que le corresponden a esa muestra y le tiene que dar 42 igual 107. No sé si me di a explicar. Listo, licenciado. Muchas gracias. Ok. Bueno, les repito la recomendación de que practiquen esto para verificar que les da este numerito de 1.143. Esto es para saber
y estar seguro de que ustedes entienden el procedimiento. Y vamos a dejar acá el estadístico K, que es 1.143. Y definimos entonces, digamos que aquí, hasta este punto, el gran trabajo o el trabajo más fuerte ya se ha hecho, que es elaborar esta tabla, sacar los resúmenes de R1, R2, R3, desarrollar la fórmula para el estadístico K y tener el cálculo del estadístico K. Eso es lo que más trabajo puede llevar. Ahora vamos a ver con qué distribución podemos utilizar para hacer la prueba. Ahí donde dice prueba de la hipótesis, de la página que tengamos acá, página 635, dice: la distribución muestral del estadístico K puede aproximarse por una distribución chi cuadrada cuando los tamaños de todas las muestras son al menos 5, o sea, de 5 en adelante. Cuando decimos al menos 5 es de 5 en adelante. Este problema que hemos desarrollado, las tres muestras cumplen ese requisito, porque hay una de 5, hay otra de 6 y otra de 9, entonces cumplen el requisito de que se pueda desarrollar con chi cuadrada. Desde que nos dice que se puede desarrollar con chi cuadrada, nosotros ya sabemos que la gráfica es diferente, la gráfica es de chi cuadrada. Y la gráfica de chi cuadrada solo tiene la mitad de la curva. Y vamos a ver con un número, dice, con el número apropiado, grado de libertad de K-1. Recuérdense que K es el número de muestras. Aquí tenemos 3 muestras, que son 3 métodos de capacitación, por lo que serían grados de libertad igual a K-1, que en este caso serían 3 menos 1 igual a 2 grados de libertad, con un nivel de significancia de 0.10. Como ya sabemos que vamos a utilizar la distribución chi cuadrada, entonces solo nos vamos a nuestras tablas, buscamos chi cuadrada, índice de tablas, y ahí podemos entonces obtener el valor crítico. Recuerden que el valor crítico es el que va en la tabla y es el que nos permite utilizar o dividir el área de prueba de aceptación y el área de prueba de rechazo. Área correspondiente al extremo derecho de una distribución chi cuadrada. Nos vamos a la siguiente tablita con 0.10 y con 2 grados de libertad. Y vemos la gráfica que el valor crítico es 4.605. Acá marcamos 4.605. Ese es el valor crítico que hemos obtenido en la tabla, y aquí a partir de ese punto la zona de rechazo y la zona de aceptación. Esto está con 0.10, esto vale 0.40,
ahí tenemos listo nuestro escenario para hacer la prueba con el valor de prueba que está aquí, que ya lo habíamos calculado, que es 1. Aquí más o menos, el estadístico K igual a 1.1413. Ahí está, miren jóvenes, es un procedimiento bastante sencillo, más lo que lleva es un poquito de cuidado con los elementos que se le asignan los rangos para no ir a dejar ninguno por fuera. Luego tener el cuidado de sumar bien todos los elementos para que no le vaya a afectar el cálculo del estadístico K. Si hay un pequeño errorcito, por muy pequeño que sea, con un número que deje por fuera, no le va a dar esto. Y por el otro lado, lo que les recomendé, seguir el procedimiento, practicar el procedimiento para el despeje de la fórmula, para asegurarse que ustedes entienden bien el procedimiento aritmético y que les dé el valor. Después ya ver que cumple el requisito, que todos los tamaños de la n sean por lo menos 5 y que pueda desarrollarse con chi cuadrado, y aquí estamos listos para llegar a la respuesta. Y la respuesta es fácil, la da la misma gráfica. Recuérdense que el planteamiento del problema, allá la hipótesis nula, es que no hay ninguna diferencia significativa entre el promedio de efectividad de los 3 métodos de capacitación. Y la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que sí hay una diferencia significativa. O desde el punto de vista estadístico es que los promedios de las calificaciones de los estudiantes que recibieron entrenamiento con alguno de esos métodos no es diferente o que difiere significativamente. Aquí la gráfica nos dice claramente que rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula que rechazamos es que no hay una diferencia significativa. Por lo tanto, la respuesta sería, tal y como la hemos estado redactando siempre en este tipo de problemas, es que con un nivel de significancia de 0.10, aceptamos la hipótesis nula. Mire, con un nivel de significancia de 0.10, aceptamos la hipótesis nula, que no hay una diferencia significativa entre los niveles de efectividad de los 3 métodos de capacitación, que es audio cassette, video cassette y clases en el salón. Y eso es muy importante porque en el mundo administrativo y en el mundo de la investigación científica, un análisis de este tipo puede permitir tomar decisiones gerenciales, como por ejemplo invertir más en un método de capacitación, o puede ser que uno de esos métodos de capacitación sea demasiado caro, y si no arroja una diferencia significativa, entonces como que no vale la pena estar invirtiendo en un método que supuestamente es más caro y que nos iba a generar mejores rendimientos, pero al probarlo estadísticamente no difiere significativamente y probablemente sea de descartar algún método de capacitación o alguna decisión. Siempre que uno hace en estadística este tipo de análisis es para algo, es para tomar una decisión, normalmente una decisión administrativa, una decisión gerencial que implica asignaciones de recursos, invertir más, por ejemplo, en una tecnología o contratar más personal o implementar un plan de incentivos. Imagínense que aquí se estuviera analizando implementar un plan de incentivos para equipos, supongamos que estos fueron equipos de vendedores o equipos de inversionistas, pero queremos probar si hay una diferencia significativa en lo que están produciendo ellos para ver si se implementa un plan de incentivos. Aquí llegaríamos a la conclusión que no vale la pena invertir en un plan de incentivos, dado que con lo que están trabajando están generando la misma productividad, a menos que se quisiera generar internamente en la empresa una competencia sana para que haya mayor productividad. Pero al final ese es el contexto en el que se analiza este tipo de problemas. Análisis estadístico para tomar decisiones gerenciales. Bueno, jóvenes, este es nuestra clase de hoy, esta es nuestra herramienta de hoy. Con esto terminamos el tema, que tiene 2 subtemas. El tema es suma de rangos. La primera parte ya la vimos el jueves, que es la prueba U de Mann-Whitney, y esta es la segunda, que es Kruskal-Wallis, la que vimos el jueves,
es para 2 medias y esta es para más de 2 medias. Esa es la diferencia significativa que ustedes tienen que ir reconociendo, porque yo les puedo poner un ejercicio y le digo, mira, resuelvan este problema con una prueba de suma de rangos. Usted deberá de saber si es con una prueba U o con una prueba KW, o sea, Kruskal-Wallis. Bueno, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, alguna inquietud con este temita que hemos visto. Si no, mañana seguiríamos con este contenido. Recuérdense que el tiempo para esta tercera prueba es bien corto. Son apenas 2 semanas de clases y luego ya vamos a estar bien cerca de la tercera prueba. Por favor, los que han ido saliendo bajo con sus notas, revisen su metodología, revisen su procedimiento de estudio. La prueba siempre va a durar 50 minutos. En este caso, de esta segunda prueba, yo di un margen de tolerancia de 10 minutos, de tal forma que revisé las pruebas hasta un máximo de lo que dura la clase, pero eso no se va